Causó polémica esta semana el fallo de la Corte Suprema de Justicia, como mencionamos hace un instante, en relación al tema de la reducción del IVA a alimentos de la canasta básica y también con respecto a ganancias. El gobierno finalmente va a tener que compensar a las provincias porque no puede afectar fondos de coparticipación. Esto despertó críticas. Una de esas voces es la del legislador radical Javier Vicellares, que está con nosotros. Javier, bienvenido, un placer que nos acompañes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, fuiste muy crítico con este tema. Sí, fui crítico y hasta desde la indignación. En realidad yo dividí mi crítica hacia ambas partes, ¿no? La primera hacia los gobernadores, me pareció de una miseria absoluta, especular, porque aparte hay que recordar el contexto en el que se da esto. Digo, esto fue, porque pasan tan rápido las cosas en Argentina que te olvidas. Las PASO esto fue posterior a las PASO, o sea, la PASO fue el 11 de agosto, esta medida se toma a los pocos días de la PASO, y obviamente, posterior a las PASO, todos nos vamos a acordar que ahora vuelve a ser un clima similar. Había una efervescencia política entre los dos candidatos más votados, Macri y Fernández. Entonces, automáticamente, a una medida positiva para aliviar el bolsillo de la gente, porque aparte, como dice el doctor, lo pedía Massa, lo pedía Fernández, digo, la oposición lo pidió absolutamente por todos lados, incluso yo hago esta crítica, creo que tendría que ser una medida tomada con anticipación, pero la medida se toma. Y automáticamente los gobernadores que acompañaron a Fernández durante toda la campaña, gran parte fue a Mendoza utilizando los aviones en estos días, presentan este recurso para no afectar la coparticipación. Y fíjate que algo parecido se dio, e incluso desde apelo a mi desconocimiento, no tuvo una resolución con las provincias petrolíferas, con las provincias que tienen regalías, que se había dado con el congelamiento de las naftas. Sí, así es. Bueno, pero lo digo desde desconocimiento, pero actúa rápidamente la Corte Suprema, invalida, digamos, ese proceso que el gobierno me parece que lo había iniciado virtuosamente y que no se toquen los fondos coparticipables. Y hago el mismo análisis, digo, la Corte podría haber tomado algunas medidas como algún tipo de audiencia de conciliación, que incluso es lo que ahora se está promoviendo para ver cómo unifican criterios más partes, porque para la Nación, indudablemente que es un costo financiero importante. Y acá también me detengo. Los gobernadores en estos años que pasaron de Macri no perdieron nunca. Yo quiero que lo tengamos en claro, porque por ahí para el que nos vea hay que explicarlo. No perdieron nunca. Cada vez que el gobierno tomó una medida fiscal que afectaba de alguna manera los ingresos de los gobernadores, lo compensaba de otra manera. Pero los gobernadores, por las razones que sean, siempre tuvieron coparticipación récord, se les devolvió el 15% que estaba judicializado, y cada vez que hubo alguna retención se compensaba. Con lo cual todo indicaba que esto tenía que seguir el mismo camino. Así es. Bueno, se resolvió de esta manera, no lo compartí. Vos recién mencionabas que tal vez fue una medida un poco tardía, y en este contexto preelectoral hubiera sido muy difícil o inviable que se pueda consensuar algo con los gobernadores. No, yo soy un convencido de que al contrario, creo que el momento político, el momento económico, social merituaba concertar y merituaba que de alguna manera se pusieran de acuerdo gobernadores y gobierno nacional, sobre todo con una medida tan fuerte. Ahora pareciera que se privilegia el diálogo en el sentido de que irá a haber una audiencia de conciliación, pero me parece que en ese momento indudablemente los gobernadores tendrían que haber apelado, sobre todo con los antecedentes de un gobierno nacional que federalizó muchísimo la distribución de los recursos y que cada vez que de alguna manera retuvo recursos o no los coparticipó, compensó. Lilita Carrió decía días atrás que tildaba a esta corte más bien peronista, que con este fallo de alguna manera hacía que los gobernadores peronistas, que fueron los que lo motivaron, terminen perjudicando a la gente y a los trabajadores. Te voy a decir una cosa que debe saber el doctor Vicellares. ¿Cómo será que recibieron plata generosamente del gobierno? Que la provincia de Córdoba, Santa Fe y San Luis, que fueron las que demandaron ante la Corte de la Nación por el 15%, que la Nación les retuvo para afrontar los gastos cuando se estatizó en la FJP, a otras provincias, Córdoba siguió con su caja, ¿no es así? Así es. Santa Fe con su caja y San Luis con su caja, pero otras provincias le dijeron, no aguantamos la caja, ahí se la tiramos al Estado. Y el Estado, en ese 15%, les devolvió plata a provincias que no tenían caja de jubilación. Exactamente. Fue generoso, pero eso no lo reconocen. Y lo mismo va a pasar ahora. Como bien lo ha dicho él, en el reparto de la plata.
ha habido, no me acuerdo cuánto, doctor, usted que es político, pero creo que fue en estos 3 años récord de las provincias que tuvieron superávit. No, bueno, salvo 2 provincias, el resto son provincias superavitarias, algo que en Argentina no se dio absolutamente en ninguna etapa. Así es. Ahora, Javier, y el tema económico, como estamos hablando ahora, es el que transversalmente afecta a todos y es eje de la campaña, digamos, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda que es lo que está haciendo que el gobierno vea cuesta arriba la posibilidad de una reelección. Y metiéndonos en el escenario preelectoral, ¿qué análisis haces de esta recta final en la que el gobierno intenta revertir el resultado? A ver, yo lo analizo con mucha crudeza, ¿no? En Córdoba, que es lo que uno conoce y el terruño propio, creo que se va a hacer una muy buena elección. Mi análisis incluso es que se va a hacer mejores números que los que hubo en las PASO. Exactamente. Ahora, el debate es cómo ese país que estaba pintado con un color y Córdoba parecía como realmente una isla dentro de ese resultado electoral, de alguna manera podemos mejorar el resultado en varias provincias. ¿Y por qué digo que hay que mejorar el resultado en varias provincias? Porque si la diferencia en la provincia de Buenos Aires, que también muchos lo conocen, no disminuye, indudablemente que es una elección muy difícil. Pero lo mismo, yo soy un convencido y por eso la verdad que uno anhela que se respeten absolutamente y creo que va a pasar, de hecho, cuanto tiempo electoral esté previsto, porque después del 11 de agosto también empezamos con un montón de locuras, que si hacía falta la primera vuelta, que adelantamos. Barbaridades impulsadas por personas que realmente no tienen conciencia de lo que es una etapa electoral en un país. Creo que hay que trabajar fuertemente, creo que hay que consolidar el resultado en Córdoba, anhelando que en otras provincias se consoliden resultados positivos, descontar la diferencia en la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo, aun cuando el resultado no pueda ser el esperado, y que obviamente uno trabaja para que sea, para que Macri consiga una segunda vuelta, hay que consolidar mayorías en el Congreso también, digo, está la ciudad de Buenos Aires, digo, hay un montón de situaciones que hay que consolidar electoralmente. Es una elección difícil, creo que en Córdoba vamos a hacer una muy buena elección. Sostengo que vuelvo a lo económico, no le dan los tiempos al gobierno, no puede mostrar ninguna recuperación. De hecho, lo que preocupa a todos los estratos sociales es que los sueldos se incrementaron tal vez un 30-35%, pero la canasta básica sube el doble, el dinero no alcanza. Ahí también hay un debate, ¿no? Sí, por supuesto, pero ahí también hay un debate que obviamente desde la oposición se simplifica y que la verdad que creo que hay que analizarlo. Digo, cuando la situación económica es acuciante, es grave, cuando vos escuchás los índices de pobreza, cuando escuchás indicadores económicos, indudablemente que uno piensa y hay una realidad económica y social preocupante. Sí. Pero no todo es solamente lo económico. Digo, este gobierno ha hecho muchas cosas bien y muchos argentinos tenemos fe en que lo que se venía consolidando era una base para empezar a despegar en muchísimas variables económicas también. Sí. Lamentablemente creo que el resultado del 11 de agosto, que fue absolutamente inesperado para todos, me parece que tanto para Macri como para Fernández, digo para que lo dejemos con mucha claridad, volvió a complicar las variables económicas. Y ahí también hay un mensaje fuerte que el mundo le pasa a Argentina, porque también convengamos que para el futuro de un país no existe más el aislarse o el no estar interrelacionado con el mundo. Y ese mensaje creo que lamentablemente fue el que interpretó el mundo después del 11 de agosto. Con lo cual me parece que hay que trabajar fuertemente, hay que concientizarse que las mejoras económicas, que es lo que vos me estás preguntando, no las vamos a tener en los próximos 20, 30 días, pero sí me parece que hay que ser conscientes de qué país queremos construir hacia un futuro. ¿Y vos crees que el ciudadano común valora eso? Bueno, a ver, uno tiene la obligación de plantearlo, de explicarlo, de ponerlo en debate sobre la mesa. Vuelvo a insistirte, cuando la situación es agobiante, indudablemente que eso no ha pasado por el resultado, pero me parece que también hay un sector de la población que lo que te plantea es, che, las cosas no van bien o no están bien, pero resulta difícil creer que los que estaban antes van a ser los que lo van a solucionar, porque esa es la paradoja. Porque no solucionó nada pero antes. Esa es la paradoja. Claro. Digo, lo que no se solucionó antes, y este gobierno agarró, que ese haber sido uno de los problemas también, no haber planteado crudamente la realidad de lo que se recibía. Sí. Digo, es difícil de creer que los que vienen de estar antes van a ser los que lo van a solucionar. No sé si se me entiende. Digo, muy claro. No hay una tercera opción que uno diga A o B, pero C sí. No, acá es
A o B, pero B lo va a solucionar porque A no lo hizo. Es realmente difícil de entender. Además con poco margen de acción, ¿no? Porque las finanzas del Estado... No, y a mí también me pasa que yo escuchaba la columna del doctor con el tema de aerolíneas. Hay situaciones que en Argentina no se pueden volver a repetir, digo, claro, porque somos noticia en todo el mundo. Cuando vos ves determinadas fotos como esto del paro por 48 horas, miles de pasajeros varados, digo, para que lo terminemos de entender, hay fotos que a la Argentina le hacen mal para estar dentro del mundo. Bueno, Javier, un placer como siempre. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Recibirte en nuestro espacio y estaremos seguramente hablando más adelante nuevamente en este ámbito electoral. Va a ser un gusto, gracias por la invitación. Gracias, Javier.